el silencio en la casa del acantilado la compró por nada. Una casa en un risco solitario clavado como un diente negro en el mar frío del norte. Richard huía de la ciudad, del ruido, del recuerdo del rostro deshecho de su esposa al descubrir la infidelidad. Necesitaba silencio, absoluto, solo el aullido del viento y el golpear de las olas, para acallar el aullido dentro de sí. La casa era antigua, de piedra oscura, casi negra. Los lugareños la llamaban la entraña. Cuando preguntaba por qué, solo encogían hombros y desviaban la mirada. Allí hay silencio, le dijo el último viejo del puerto. Demasiado silencio, pensó Richard. Los primeros días fueron un paraíso. Bebía whisky, miraba el agua infinita y plomiza, escribía palabras vacías en un cuaderno. El silencio era denso, aterciopelado, como un sudario. Se bañaba en él, pero hacia el final de la primera semana, comenzó a notar que el silencio no era ausencia de sonido. Estaba vivo, escuchaba. Primero fueron sensaciones apenas perceptibles. Un libro abierto en la mesa pasaba una página cuando él salía de la habitación. La copa de whisky aparecía vacía, sin recordar haberla terminado. Por las noches, a través del fragor del oleaje, empezó a surgir otro sonido. Bajo, húmedo, como el frotamiento constante de arena mojada. Buscó el origen, el sótano, el desván, las grietas de los cimientos. Nada, pero el sonido regresaba cada noche, un poco más fuerte, un poco más cerca. Una mañana no encontró su cuaderno, lo buscó por toda la casa. Lo halló en el sótano, en un rincón lejano, tras una caja con redes podridas. Las páginas posteriores a su última anotación estaban llenas, no de palabras, de patrones densos, espirales, como si alguien con maníaca precisión hubiera dibujado círculos concéntricos que, hacia los bordes, se fundían en algo que recordaba a la estructura del oído interno o a la concha de un molusco. No había tinta, el papel estaba marcado, como arañado por una pluma seca o una garra. Quemó el cuaderno en la chimenea. El papel no ardía, sino que se consumía lentamente, desprendiendo un olor a sal vieja y húmeda, y a algo dulzón y podrido. El silencio, tras eso, se espesó. Presionaba los tímpanos, susurrando palabras mudas directamente en su cerebro. Richard comenzó a hablar en voz alta, solo para romper la opresión. Su voz sonaba plana, ajena, y el silencio la absorbía al instante, como robándola. El sonido de frotamiento por las noches ya no venía del sótano, sino de detrás de los muros del dormitorio. Los muros eran de piedra, de 1 metro de espesor, pero el sonido estaba allí, dentro de la roca. El insomnio lo enloquecía. En el espejo, un hombre demacrado con ojos desquiciados lo miraba, y un día, al capturar su propia mirada en ese espejo, comprendió que no parpadeaba al unísono con su reflejo. Este parpadeó un segundo después. Se quedó inmóvil. El reflejo también. Lentamente, acercó una mano a su rostro. El reflejo imitó el movimiento, pero la comisura de sus labios estaba ligeramente elevada, no en una sonrisa, en una calma infinitamente paciente, expectante. Huyó de la casa. Su viejo todoterreno no arrancó, la radio no respondía, el móvil sin cobertura. El camino al faro, el único signo de civilización a 10 kilómetros, había desaparecido, devorado por un deslizamiento nocturno. El mar estaba demasiado bravo para la barca. Estaba atrapado, en la entraña, y entonces la casa le mostró su verdadera naturaleza. En las paredes, sobre todo tras el ocaso, aparecieron manchas húmedas. No era moho, eran complejas, con patrones, las mismas espirales de su cuaderno, pero a gran escala. Palpitaban como venas. De las grietas del suelo surgieron finos hilos traslúcidos, similares a micelio. Se arrastraban hacia él mientras dormía, enredándose en las patas de la cama. Los cortaba con un cuchillo, exudaban un líquido viscoso y hediondo y volvían a crecer en una hora. El silencio desplegó su voz. No era un sonido, sino una vibración que surgía de la misma piedra, de los cimientos enclavados en la roca. Una vibración que se articulaba en una palabra antigua, carente de sentido para la mente humana. A-CIP-TEA, A-CIP-TEA, A-CIP-TEA. Lo comprendió. La casa no era solo una casa, era un órgano sensorial, una antena, o, siguiendo el nombre local, una entraña, para algo que dormía en el grosor de la roca bajo sus pies,
que se despertaba lentamente, atraído por su soledad, su culpa, su sed de silencio. Se alimentaba de su atención, de su miedo. Lo estaba preparando. El alimento debía tener la consistencia adecuada. En la última noche, la electricidad murió del todo. Richard se sentó con las manos temblorosas ante una lámpara de queroseno. El sonido de frotamiento llenó toda la casa, surgiendo de todas partes a la vez. La piedra de las paredes se volvió maleable como arcilla. En su superficie se ondulaban protuberancias, intentando tomar forma. Tal vez rostros, tal vez tentáculos. Las manchas de espirales brillaron con una luz fosforescente y tenue, y el silencio habló dentro de él, no con palabras, con sensaciones, con memoria. Revivió una y otra vez el instante en que su esposa vio el mensaje en su teléfono. Su rostro no iracundo, sino devastado. El silencio entre ellos en ese momento era idéntico al de aquí. Vivo, absoluto, definitivo. Ese silencio era un puente, una puerta. El suelo del salón se abultó. De él surgió, oscuro y brillante como arcilla húmeda, una estalagmita. No una estalagmita, un tallo, un pedúnculo. En su extremo se hinchaba un capullo del tamaño de una cabeza humana. Palpitó, se sacudió, se reventó. De entre unos pétalos viscosos asomó un rostro, el suyo, pero no el del espejo. Era su propio rostro en el preciso instante de asumir la culpa, con la comisura de los labios caída, los ojos vacíos. Era ciego, húmedo, recién nacido. Se giró hacia él. El silencio rugió. Richard no gritó. Su garganta se cerró. Sintió como algo dentro de él se desprendía, se extendía hacia ese doble hecho de la carne y la savia de la casa. Un cordón umbilical invisible. Su miedo, su soledad, toda su podredumbre interior fluía por él, alimentando el crecimiento de esa flor grotesca. Se levantó, no por su voluntad. Sus piernas lo llevaron no hacia la salida, sino más adentro de la casa, hacia el sótano. La piedra se abrió ante él como un líquido espeso. El olor a sal y putrefacción se volvió insoportable. Abajo, en el corazón de la roca, se abría una cavidad, y en ella algo se movía. Algo enorme, amorfo, ciego y sordo para la comprensión humana, pero que todo lo oía y todo lo veía a su manera. Había dormido, adormecido por el ruido del mundo. Su silencio, su huida de los sonidos de su propia alma, lo habían despertado. Quería conocerlo, convertirse en él, para escuchar, a través de él, el sonido nuevo y jugoso del sufrimiento humano. Richard hizo lo último que pudo. Gritó, no de terror, sino de rabia, de desesperación. El sonido fue ronco, desgarrado, insignificante contra el silencio universal, pero existió, y por un instante la vibración de acepta vaciló. Se dio la vuelta y corrió. No hacia la salida, ya no existía. Corrió al piso superior, al dormitorio, hacia la ventana que daba al mar. Tras él, susurrando y arañando la piedra, se arrastraron tallos de cuyos nuevos capullos brotaban copias de su rostro en otros momentos de desesperación. Balbuceaban sin voz, susurraban sus propios pensamientos. Abrió la ventana de par en par. Un viento glacial irrumpió en la habitación, aullando. Y aquel aullido era hermoso. Era sonido, real, salvaje, disonante. Richardo inhaló con los pulmones llenos y se arrojó al vacío hacia la espuma negra y hirviente y las rocas afiladas como cuchillas a los pies de la entraña. Su cuerpo se destrozó. El mar se llevó los despojos. Los lugareños que encontraron la casa vacía un mes después solo se persignaron. Dijeron que la casa, por fin, se había calmado. Pero a veces, en las noches más quietas, cuando el mar se aquieta y no hay luna ni estrellas en el cielo, desde aquel risco llega un sonido. No es el aullido del viento ni el golpear de las olas. Es un sonido tenue, constante, húmedo. Como si alguien allí, en la oscuridad, tras los muros de piedra negra, frotara lentamente con delectación arena mojada y salada entre sus dedos, y esperara a que volviera a establecerse el silencio adecuado para llamar a un nuevo inquilino. A-CIP-TEA, A-CIP-TEA.